Hoy era el cumpleaños de mi hija Elena, y yo, con el corazón lleno de ilusión, llegué a su casa temprano sosteniendo con cuidado su tarta favorita. Era una tarta de almendra con ganache de chocolate, una delicia de la pastelería francesa que tanto le gustaba. Toqué el timbre con una sonrisa, imaginando su rostro iluminándose como cuando era pequeña, cuando corríamos juntas por el Parque del Retiro en Madrid, riendo bajo el sol. Pero cuando la puerta se abrió, la expresión de Elena no era la que esperaba. No había alegría ni sorpresa, ni siquiera una chispa de cariño. Solo un gesto de fastidio, como si mi presencia fuera una molestia. «Ah, eres tú», murmuró sin apenas mirarme a los ojos, con el móvil pegado a la oreja. «Antes de seguir, os pido un pequeño favor. Si os está gustando esta historia, comprobad si estáis suscritos al canal y dejad un comentario diciendo «Hola» desde vuestra ciudad. Nos encanta saber desde dónde nos veis y cómo nuestras historias llegan a vuestros corazones». Volví a intentarlo con la voz temblorosa pero llena de esperanza. «Feliz cumpleaños, mi amor», dije levantando la caja de la tarta. «Te he traído tu favorita y un regalito muy especial». Elena suspiró como si mi entusiasmo fuera un peso que no quería cargar. «Déjalo en la cocina», respondió secamente sin soltar el teléfono. «Tengo que terminar esta llamada». Caminé sola por el pasillo de su elegante piso en el barrio de Salamanca, un lugar que yo misma ayudé a pagar hace 5 años con mis ahorros. La tarta, que me costó 3 meses de mi pensión, descansaba ahora en la encimera de granito junto a un paquetito plateado con un collar de perlas, herencia de mi madre. 3 generaciones de mujeres fuertes, pensé mientras miraba por la ventana y veía a mis nietos jugando en el patio interior con su monitor de natación. Ni siquiera se dieron cuenta de que estaba allí. Me quedé de pie en medio de aquella cocina que olía a limpio, a lujo, a todo lo que yo había sacrificado para que Elena tuviera la vida que siempre soñó. Pero en ese momento, con el eco de su indiferencia resonando en mi pecho, me sentí como una extraña. Una intrusa en la vida de mi propia hija. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo era posible que el amor que le había dado durante 43 años se sintiera ahora como una carga para ella? Y lo peor estaba por venir, porque lo que Elena me diría esa tarde cambiaría mi vida para siempre. Me llamo Carmen Aguirre, tengo 74 años, y aunque ahora vivo en un modesto piso de 2 habitaciones en el corazón de Madrid, mi vida ha estado marcada por los sacrificios que hice por mi única hija Elena. Durante 45 años fui profesora de matemáticas en la Universidad Complutense, un trabajo que amaba, pero que también me exigió horas extras, tutorías los fines de semana y un esfuerzo constante para llegar a fin de mes. Todo eso lo hice por ella, por mi Elena, que ahora tiene 43 años y vive en un lujoso piso en el barrio de Salamanca con vistas a la calle Serrano y un patio interior que parece sacado de una revista. Ese piso en parte existe gracias a mí. 180.000 euros de mis ahorros para la entrada, dinero que reuní centavo a centavo durante décadas. No siempre fui una jubilada contando los céntimos de mi pensión. Hubo un tiempo en que mi vida estaba llena de sueños. Quería viajar por Europa, aprender a pintar, tal vez incluso escribir un libro sobre las historias que escuchaba de mis alumnas. Pero esos sueños se desvanecieron cuando me convertí en madre. Elena nació cuando yo tenía 31 años, tras un matrimonio feliz, pero breve, con mi difunto esposo Javier. Él murió cuando Elena tenía apenas 5 años, y desde entonces fuimos ella y yo contra el mundo. O al menos eso creía yo. Elena siempre fue una niña brillante, pero también exigente. Desde pequeña quería lo mejor: ropa de marca, clases de inglés, campamentos de verano en el extranjero. Yo, con mi sueldo de profesora, hacía malabares para dárselo todo. Recuerdo las noches en las que corregía exámenes hasta la madrugada para pagar sus clases de piano, o aquel viaje escolar a Londres cuando tenía 16 años.
Cada sacrificio valía la pena si veía su sonrisa. Pero ahora, mientras camino por el pasillo de su piso, con el olor a cera del suelo pulido y el murmullo del agua en el patio, me pregunto si alguna vez valoró todo lo que hice. Además de Elena están mis nietos los gemelos, Pablo y Sofía, de 11 años. Son dos torbellinos de energía que pasan sus días entre el colegio bilingüe, al que van, cuyas mensualidades también ayudé a financiar, y actividades como natación o clases de robótica. Los adoro, pero apenas me ven cuando llego. Hoy, mientras coloco la tarta en la encimera, los observo desde la ventana. Están en el patio riendo con su monitor, ajenos a mi presencia. Me duele, pero no los culpo. Son niños y los niños reflejan lo que ven en casa. También está Marcelo, el tercer marido de Elena. Un hombre encantador a primera vista, siempre con una sonrisa perfecta y un traje impecable. Vive de inversiones que nunca explica del todo, pero que, curiosamente, siempre necesitan un empujón económico. Hace 3 semanas me pidió 600 euros para un supuesto negocio de importación de vinos que no podía esperar. Dinero que saqué de mis ahorros para tratamientos médicos que venía posponiendo. No era la primera vez. Hace 8 años financié la clínica de estética de Elena con un préstamo de 35.000 euros, usando mi propio piso como garantía. Ese préstamo nunca se me devolvió. Vivo en un pequeño piso en Lavapiés, un barrio lleno de vida con sus calles estrechas, sus bares de tapas y el bullicio de los mercados los domingos. Es modesto, pero acogedor. 2 habitaciones, un salón con un sofá desgastado donde leía cuentos a Elena de pequeña, y una cocina donde aún preparo tortilla de patatas como me enseñó mi madre. Vendí la casa familiar tras la muerte de Javier para pagar las deudas y darle a Elena una educación de primera. Ese dinero, 200.000 euros, se esfumó entre sus estudios, sus caprichos y sus bodas. Pero no me arrepiento, o al menos no lo hacía hasta hoy. Mientras dejo el paquetito con el collar de perlas junto a la tarta, pienso en mi madre, que me lo dio cuando cumplí 50 años. «Es un legado de mujeres fuertes», me dijo con su voz cálida y firme. Ella también sacrificó mucho por mí, pero yo siempre la cuidé, la visité, la abracé. ¿Dónde se perdió eso con Elena? ¿En qué momento mi amor se convirtió en una obligación para ella? La casa está en silencio, salvo por el eco de la voz de Elena, hablando por teléfono en otra habitación. Me siento en una silla de la cocina mirando el brillo del mármol que también ayudé a pagar cuando reformaron este piso hace 3 años. 20.000 euros más. Recuerdo los domingos en el Rastro cuando Elena era pequeña y buscábamos libros de segunda mano. O las tardes en la Plaza Mayor compartiendo un chocolate con churros mientras ella me contaba sus sueños de ser empresaria, de tener una vida grande llena de lujos. Yo la escuchaba embelesada, prometiéndome en silencio que haría todo lo posible para que esos sueños se hicieran realidad. Y lo hice, pagué su carrera en una universidad privada, sus 2 bodas, su clínica, su coche. Todo. Pero hoy, al verla entrar en la cocina con esa mirada fría, siento que algo dentro de mí se quiebra. Entonces, ¿has venido solo a dejar la tarta? ¿O te quedas a cenar? ¿También?, dice Elena, abriendo la nevera para sacar una botella de agua con gas. Su tono es tan cortante que siento un pinchazo en el pecho. Trago saliva intentando mantener la compostura. Pensé que podríamos pasar un rato juntas. Es tu cumpleaños. Hace casi 2 meses que no nos vemos. Ella pone los ojos en blanco y por fin me mira. Pero no hay calidez en sus ojos, solo una tensión que no entiendo. En realidad tengo planes para esta noche. Marcelo me va a llevar a cenar a la Manduca de Azagra, solo nosotros 2. La Manduca de Azagra. Un restaurante de lujo donde una cena para 2 puede costar lo que yo gasto en comida en un mes. Marcelo, siempre con sus planes grandiosos,
siempre necesitando un poco más de mi ayuda para mantener su estilo de vida. Intento sonreír, pero el dolor en mi pecho crece. Entiendo. Quizá podamos comer juntas mañana, pregunto con un hilo de esperanza. Elena suspira, deja el vaso en la encimera y me mira fijamente. Su expresión cambia como si estuviera a punto de soltar algo que lleva tiempo conteniendo. «Mamá, necesitamos hablar», dice señalando los taburetes altos de la isla de la cocina. «Siéntate». Obedezco sintiendo un nudo en el estómago. Conozco ese tono. Es el mismo que usaba de niña cuando estaba a punto de decir algo cruel, como cuando me culpó por no comprarle el vestido que todas sus amigas llevaban. Me preparo para lo peor, pero nada podría haberme preparado para lo que está a punto de decir. ¿Qué hará una madre cuando su hija, la persona por la que lo ha dado todo, le pide algo que nunca imaginó escuchar? Sentada en el taburete alto de la cocina de Elena, con el brillo del mármol reflejando la luz de la tarde, sentía el peso de su mirada fría sobre mí. El nudo en mi estómago se apretaba y el aire olía a la cera del suelo y al perfume caro que Elena siempre llevaba. Había algo en su postura, en la forma en que giraba el vaso de agua con gas entre sus dedos, que me recordaba a cuando era niña, y estaba a punto de soltar una verdad afilada de esas que cortan sin piedad. Intenté mantener la calma aferrándome al paquetito plateado con el collar de perlas que aún descansaba en la encimera, junto a la tarta de almendra que había comprado con tanto esfuerzo. «Elena, cielo, dime lo que pasa», dije intentando sonar alentadora, aunque mi voz temblaba. «Si hay algo que te preocupa, tal vez pueda ayudarte». Ella dejó el vaso con un golpe seco que resonó en la cocina silenciosa. Me miró directamente a los ojos y lo que vi en su mirada me heló el alma. No era amor, ni siquiera enfado pasajero. Era desprecio puro y afilado como una cuchilla. «Mamá, he estado pensando mucho últimamente», comenzó pronunciando cada palabra con una lentitud deliberada, como si quisiera asegurarse de que cada una doliera. «Sobre mi cumpleaños, sobre la vida, sobre lo que realmente me haría feliz». Asentí con el corazón acelerado todavía, aferrándome a la esperanza de que esto fuera solo un mal momento. «Claro, cariño. Dime qué quieres, tal vez pueda...» Me interrumpió alzando una mano. La única cosa que realmente me gustaría como regalo de cumpleaños, hizo una pausa y su voz se volvió aún más fría, es que desaparecieras de mi vida. Preferiblemente que te murieras. El mundo se detuvo. El aire se escapó de la habitación y mi garganta se cerró como si alguien me hubiera apretado el cuello. Sentí un dolor físico en el pecho como si me hubieran golpeado con un martillo. Mis manos, que hasta ese momento sostenían el borde de la encimera, comenzaron a temblar incontrolablemente. ¿Qué fue lo único que pude susurrar con la voz rota? «¿Escuchaste?», continuó Elena ahora con una frialdad calculada. «Mamá, estoy cansada. Cansada de tus llamadas constantes, de tus visitas inesperadas, de tu forma de meterte siempre en mi vida, con tus consejos anticuados y tu necesidad emocional insoportable». Intenté hablar, pero las lágrimas ya se formaban en mis ojos. 74 años de vida. 43 años siendo su madre. Y nunca jamás imaginé que escucharía esas palabras salir de su boca. «Elena», logré articular con la voz quebrada. «Soy tu madre. Te di todo, sacrifiqué todo por ti». «Exacto», espetó levantándose del taburete con un movimiento brusco. «Por eso me estás asfixiando. No puedo respirar con tu presencia constante. Necesito espacio. Necesito libertad. Necesito vivir mi vida sin tener que lidiar con tus expectativas y tu drama emocional». Miré la tarta, las velas aún en su caja esperando ser encendidas. Todo lo que había imaginado para ese día, abrazos, risas, recuerdos compartidos, se desvaneció como el humo de una vela apagada. Intenté una última vez con la voz temblorosa pero llena de amor.
Elena, solo quiero estar cerca de ti, ser parte de tu vida. Eres todo lo que tengo. Y ese es exactamente el problema, respondió cruzando los brazos con una frialdad que me partió el corazón. Que yo soy todo lo que tú tienes. Arregla tu propia vida y déjame en paz. Me levanté del taburete con las piernas tan débiles que temí caerme. Tomé mi bolso y el paquetito con el collar de perlas. La tarta se quedaría. Tal vez los gemelos Pablo y Sofía la disfrutarían aunque su madre no pudiera. No puedo creer que me estés diciendo esto, murmuré con la voz rota. Después de todo lo que hice por ti. Todo lo que hiciste, se rió sarcásticamente con una crueldad que no reconocía en la niña que había criado. Mamá, todo lo que hiciste fue para sentirte necesaria, para tener control sobre mi vida. Pero ya no soy una niña. Y ya no te necesito asfixiándome. Caminé hacia la puerta a cada paso como si estuviera caminando sobre cristales rotos. En el umbral me giré una última vez esperando ver algún rastro de arrepentimiento en sus ojos, alguna señal de la niñita dulce que corrían a mis brazos en el Parque del Retiro. Pero solo vi impaciencia, una urgencia cruel para que me fuera, y ella pudiera seguir con su vida libre de la carga que, al parecer, yo representaba. «¡Feliz cumpleaños, Elena!», susurré y cerré la puerta suavemente detrás de mí. El aire cálido de Madrid me golpeó al salir. Las calles del barrio de Salamanca estaban llenas de vida, parejas paseando, terrazas abarrotadas, el murmullo de las conversaciones, mezclado con el sonido de los claxones. Pero yo me sentía como un fantasma invisible caminando entre desconocidos. El taxi que me llevó de vuelta a mi piso en Lavapiés fue un trayecto silencioso. Miraba por la ventana viendo pasar los edificios de la Gran Vía, pero en mi mente solo resonaban las palabras de Elena. Preferiblemente que te murieras. Cuando llegué a mi pequeño piso dejé caer el bolso al suelo y me desplomé en el sofá, el mismo donde había acunado a Elena de bebé, donde le había leído cuentos de hadas, donde había secado sus lágrimas tras cada desilusión. El dolor era tan grande que sentía que me ahogaba. Pasé la noche en vela con las palabras de mi hija repitiéndose como un eco cruel en mi cabeza. A las 3 de la madrugada, incapaz de dormir, saqué una caja vieja que guardaba bajo mi cama. Estaba llena de recibos comprobantes de transferencias, contratos. No los guardaba por desconfianza, sino por mi manía de profesora de matemáticas de mantener todo organizado. Empecé a revisarlos uno por uno, como si necesitara pruebas físicas de todo lo que había dado por ella. Cuando Elena tenía 5 años y le diagnosticaron asma severa, trabajé turnos extras en la universidad para pagar los tratamientos especializados que el seguro no cubría. 18.000 euros en consultas y medicamentos, dinero que conseguí vendiendo las joyas de boda que Javier me había regalado. A los 16, cuando quiso hacer un intercambio en Londres, hipotequé este mismo piso para pagar los 25.000 euros del programa. «Gracias, mamá, eres la mejor madre del mundo», me dijo entonces abrazándome en el aeropuerto de Barajas. Esas palabras ahora parecían de otra vida. En la universidad, cuando cambió de carrera 3 veces de Derecho y Arquitectura, luego a Administración, pagué cada semestre sin una sola queja. 48.000 euros en total, conseguidos con clases extras los fines de semana y festivos, sacrificando cualquier vida personal que pudiera haber tenido. Su primera boda, una ceremonia extravagante para 300 invitados en el Hotel Ritz, costó 42.000 euros el vestido de diseñador, las flores importadas, la orquesta, el banquete gourmet. «Es el día más feliz de mi vida, mamá. Todo gracias a ti», dijo radiante en su vestido de princesa. El divorcio llegó 2 años después, seguido por un segundo matrimonio aún más caro que también acabó en menos de 3 años. Y luego llegó Marcelo. La clínica de estética, el coche de lujo que ayudé a financiar cuando el viejo se averió, 22.000 euros,
las escuelas bilingües de los gemelos, 4.800 euros por trimestre. Sentada a la mesa de mi cocina con una taza de té que se enfriaba sin que tuviera ánimo de beberla, hice cuentas. El total me dejó sin aliento más de 480.000 euros a lo largo de 43 años. Casi medio millón de euros dedicados a la felicidad de mi hija, y su mayor deseo era que yo desapareciera. Mientras miraba esos números, algo cambió dentro de mí. El dolor, que había sido como un cuchillo clavado en el pecho, empezó a transformarse en otra cosa. No era solo rabia, aunque también había rabia. Era una claridad cristalina, una comprensión profunda de que había sido manipulada durante décadas por alguien que veía mi amor como una herramienta, no como un vínculo sagrado. Si hubiera invertido esos 480.000 euros en mí misma, en viajar, en estudiar, en cuidar mi salud, ¿dónde estaría ahora? No en este pequeño piso de lavapiés contando los céntimos de mi pensión, posponiendo tratamientos médicos para seguir ayudando a una hija que deseaba mi muerte. A las 6 de la mañana hice algo que nunca había hecho antes. Tomé el teléfono y bloqueé el número de Elena. Luego el de Marcelo. Y por si acaso, todos los números asociados a su familia. Fue un gesto pequeño pero poderoso, mi primer acto de autopreservación en décadas. Me di un baño largo, me puse mi mejor ropa, un conjunto de pantalón y blazer que rara vez usaba para ahorrar, y salí de casa con un propósito claro, uno que por primera vez en años no involucraba a mi hija. Mi primera parada fue el banco, el mismo donde Elena y yo teníamos una cuenta conjunta para emergencias. Una cuenta en la que yo depositaba pequeñas sumas regularmente para cualquier imprevisto que pudiera surgir en su vida. El saldo actual era de 18.000 euros. «Buenos días, doña Carmen», me saludó el señor Ortega, el gerente que me conocía desde hacía años. «¿En qué puedo ayudarla? Quiero cerrar la cuenta conjunta número 45926789», dije con una calma que me sorprendió a mí misma, «y transferir todo el dinero a mi cuenta personal». «¿Estás segura?» «Esa cuenta tiene un saldo considerable», advirtió consultando la pantalla. Absolutamente segura, respondí firmando los formularios con mano firme. Ver esos 18.000 euros regresar a mi cuenta fue como recuperar un pedazo de mí misma. Era solo el comienzo. Mi siguiente parada fue la oficina de financiación inmobiliaria. Cuando Elena y Marcelo compraron el piso en Salamanca, no solo di la entrada, sino que firmé como aval del préstamo. Eso significaba que si ellos no podían pagar, la responsabilidad recaía sobre mí. Pero también significaba que tenía derechos sobre esa propiedad. Doña Carmen me recibió la señora Ramírez, la oficial de préstamos, con una sonrisa. «¿Qué la trae por aquí?» «Quiero revisar los términos del contrato de financiación donde aparezco como aval», expliqué. «Necesito entender exactamente cuáles son mis derechos y obligaciones». Mientras ella buscaba los documentos, recordé el día en que firmé esos papeles. Elena había llorado de emoción. «Gracias, mamá, eres nuestro ángel de la guarda, te amo tanto», había dicho abrazándome con fuerza. Marcelo también había prometido que nunca se atrasarían en los pagos. Pero la semana pasada Elena mencionó casualmente que Marcelo había perdido una suma importante en una inversión fallida y que habían atrasado el último pago de la hipoteca. Información que soltó esperando, como siempre, que yo ofreciera ayuda. «Aquí tiene toda la documentación», dijo la señora Ramírez, colocando una carpeta gruesa frente a mí. «Como aval, usted es responsable si los titulares no pagan, pero también tiene derecho a reclamar la propiedad si cree que no podrán cumplir». «Exacto», respondí examinando cada página con cuidado. ¿Cuáles serían los siguientes pasos si decidiera ejercer mis derechos? Necesitaría demostrar riesgo de incumplimiento o retrasos significativos, explicó ella mirándome con curiosidad. Sonreí levemente. Lo que la señora Ramírez no sabía era que yo tenía pruebas de esos retrasos gracias a la confesión despreocupada de Elena.
Por primera vez sentí que tenía el control. Salí de la oficina con una ligereza extraña, como si el peso que había llevado durante décadas empezara a desvanecerse. Las calles de Madrid, con su bullicio y sus terrazas llenas, parecían diferentes ese día. Por primera vez en mucho tiempo caminaba con un propósito que era solo mío. Esa noche, mientras cenaba sola en mi piso con el olor de la tortilla de patatas que había preparado, pensé en lo que estaba por venir. Las palabras de Elena habían roto algo en mí, pero también habían encendido una chispa. Una chispa de renacimiento, de fuerza, de dignidad. ¿Qué hará yo, una mujer de 74 años, con esta nueva claridad? ¿Cómo podría transformar el dolor en algo que me devolviera la vida que había sacrificado? Los días siguientes a esa conversación en la cocina de Elena fueron como caminar por un laberinto de niebla, donde cada paso me llevaba más profundo en un dolor que no sabía cómo nombrar. Me despertaba a las 5 de la mañana con el sol filtrándose por las persianas de mi piso en lavapiés y el olor a café de los vecinos subiendo por el hueco de la escalera. Preparaba mi desayuno habitual, una rebanada de pan con tomate y aceite de oliva virgen, como me enseñó mi madre en las mañanas de Andalucía, pero el bocado se me atascaba en la garganta. El teléfono que había bloqueado con tanto cuidado ahora parecía un enemigo silencioso sobre la mesa de la cocina. No sonaba, y eso era peor que cualquier llamada. El martes, 2 días después del cumpleaños de Elena, intenté llenar el vacío con rutinas que siempre me habían dado consuelo. Fui al mercado de San Fernando, mi mercado favorito, donde los puestos de frutas brillan con naranjas valencianas y los vendedores gritan ofertas con ese acento madrileño tan vivo. Compré tomates maduros, un manojo de perejil fresco y un poco de jamón serrano, que me costó más de lo que podía permitirme. Mientras pagaba la tendera, una mujer mayor llamada Rosa, que me conocía desde que me mudé aquí hace 15 años, me miró con esa curiosidad amable que tienen los madrileños. «Carmen, ¿estás bien? Te veo pálida como un fantasma», dijo envolviendo el jamón en papel. Sonreí débilmente, pero sentí las lágrimas pinchándome los ojos. «Solo un mal día, Rosa. Nada que un buen cocido no cure». Pero en el fondo sabía que no era solo un mal día. Era el eco de las palabras de Elena. Preferiblemente que te murieras. Caminé de vuelta a casa por las calles empedradas de Lavapiés, pasando por los grafitis coloridos en las paredes y el aroma a especias de los restaurantes indios. Me detuve en la plaza de la Latina, donde un grupo de ancianos jugaba a las cartas bajo los árboles, riendo con esa camaradería que tanto envidiaba. Me senté en un banco mirando cómo el sol jugaba con las hojas, y por primera vez en décadas me permití llorar sin vergüenza. Lágrimas calientes que rodaban por mis mejillas mezclándose con el polvo de la ciudad. Esa noche mi vecina y amiga de toda la vida, Dolores, vino a visitarme. Tenía 70 años, viuda como yo, y había sido testigo silenciosa de todos mis sacrificios por Elena a lo largo de los años. Vivía al lado en un piso igual de modesto, lleno de fotos de sus hijos que ahora vivían en Barcelona, y la llamaban cada domingo. Tocó a la puerta con su habitual energía, trayendo una botella de vino tinto de La Rioja, que habíamos comprado juntas en el Rastro el mes pasado. «Carmen, abre, que traigo refuerzos», dijo con su voz ronca típica de quien ha fumado demasiado en su juventud. La dejé entrar y nos sentamos en el salón con el sofá hundido y las cortinas que olían a años de cenas compartidas. Le conté todo, cada palabra cruel de Elena, el peso de la tarta en mis manos, el vacío en la cocina de mármol. Mientras hablaba, el vino fluía y el aroma a moras y roble llenaba la habitación. Dolores escuchó en silencio, sus ojos marrones, llenándose gradualmente de lágrimas como las mías. «¡Dios mío!», Carmen murmuró cuando terminé apretando mi mano con fuerza. «No puedo creer que Elena te dijera algo tan cruel. Después de todo lo que has hecho por ella.
Eres una santa. Pero las santas también merecen ser queridas, no solo usadas. Asentí sintiendo un sollozo subir por mi pecho. Lo dijo como si fuera lo más natural del mundo, Dolores. Como si yo fuera un estorbo en su vida perfecta, un peso que necesita ser eliminado. Y lo peor es que tiene razón en una cosa. Yo soy todo lo que tengo. Pero, ¿sabes que tal vez sea hora de cambiar eso? Hablamos hasta la medianoche recordando anécdotas de cuando Elena era pequeña. Cómo la llevábamos al Parque del Retiro los domingos con su pandero en la mano bailando flamenco improvisado. O las navidades en mi antigua casa, con el olor a turrón y las luces del árbol parpadeando. Dolores me abrazó antes de irse prometiendo que al día siguiente saldríamos a caminar por el Madrid de las letras, a olvidar un poco el dolor. Pero el olvido no llegó tan fácil. El miércoles mi teléfono, que había desbloqueado por un momento de debilidad, empezó a sonar insistentemente. Era Elena. Ignoré la primera llamada, pero la segunda, la tercera. Dejé que el buzón de voz se llenara. Más tarde reproduje los mensajes sentada en la cama con las sábanas arrugadas y el olor a lavanda de mi colonia barata flotando en el aire. «Mamá, necesito hablar contigo». «¿Estás bien? ¿Por qué no contestas?» Su voz sonaba irritada al principio, como si mi silencio fuera una inconveniencia. El segundo mensaje era más insistente. «Mamá, los gemelos tienen una presentación en el colegio el jueves y necesito que te quedes con ellos después». «Por favor, contesta». Y el tercero, casi suplicante. «Mamá, estoy empezando a preocuparme. Llámame». La ironía me golpeó como un puñetazo. La misma mujer que había deseado mi muerte como regalo de cumpleaños, ahora estaba preocupada porque no contestaba. No porque me echara de menos, no porque sintiera remordimiento por sus palabras, sino porque me necesitaba para algo. Para cuidar a los niños, para ser la abuela disponible que siempre había sido. Apagué el teléfono de nuevo con las manos temblando y me tumbé en la cama mirando el techo agrietado. El silencio de la noche en Lavapiés era roto solo por el lejano ladrido de un perro y el zumbido de un scooter pasando por la calle. El jueves no fui a la presentación de los gemelos. En cambio, cumplí con mi promesa a Dolores y salimos a caminar. Empezamos por la calle Huertas, con sus tabernas llenas de turistas y el aroma a paella saliendo de las cocinas. Hablamos de todo y de nada, de las series que veíamos en Netflix, de las recetas de gazpacho que su madre le había dejado. Pero en un momento, bajo los arcos de la Plaza Mayor, me detuve y le confesé mi plan. «Dolores, voy a ir», me dije mirando las fuentes donde los niños jugaban. No sé a dónde, pero lejos de aquí. Lejos de Elena, de sus llamadas, de esta ciudad que me ahoga con recuerdos. Ella me miró con el viento revolviéndole el pelo gris y sonrió con esa complicidad de amigas de toda la vida. ¿A dónde, Carmen? ¿A la Costa Brava? ¿O quizás a algún pueblo andaluz como el de tu infancia? Negué con la cabeza sintiendo una determinación nueva en mi voz. ¿A Barcelona? He guardado un folleto de una agencia de viajes para jubilados, Horizontes Nuevos. Ofrecen programas para empezar de cero en el extranjero, pero dentro de España primero para probar. Clases de catalán, paseos por el barrio gótico, grupos de expatriados. Quiero ver si puedo vivir sin ser la sombra de nadie. Dolores me abrazó allí mismo en medio de la plaza, con el sol calentándonos la espalda y el olor a churros fritos flotando en el aire. Es brillante, Carmen. Esa niña ingrata va a entender lo que significa perderte de verdad. Y yo te ayudo. Seré tu cómplice. Esa noche en mi piso empecé a planear en serio. Saqué el folleto de la agencia con sus fotos de la Sagrada Familia y las Ramblas llenas de vida. Llamé a la agencia al día siguiente, el viernes, con el corazón latiéndome fuerte en el pecho. La asesora, una joven llamada Lucía, con acento catalán suave, me escuchó con paciencia. «Señora Aguirre, para una mujer de 74 años como usted, tenemos paquetes perfectos».
Un mes en un apartamento amueblado en el barrio gótico, con clases de catalán 3 veces por semana y un grupo de caminatas para seniors. ¿Cuándo quiere empezar? El lunes que viene, respondí sin dudar. El dinero de la cuenta que había cerrado me daba para eso. Y más. Mientras colgaba sentí una mezcla de terror y euforia. Terror por dejar atrás mi vida en Madrid. Euforia por la posibilidad de una nueva. Pero el teléfono volvió a sonar esa misma tarde. Era Marcelo, mi yerno, con su voz suplicante al otro lado de la línea. «Carmen, soy yo. Elena me contó lo que pasó entre vosotras. Sé que lo que dijo fue terrible e imperdonable, pero, por favor, no le hagas esto a nuestra familia». Hacerle que pregunté fingiendo inocencia, aunque el pulso me martilleaba en las sienes. El banco nos llamó. Dicen que estás iniciando un proceso para quedarte con el piso por los retrasos en la hipoteca. Por favor, Carmen, fue solo un mes. Tuve problemas con unas inversiones, pero lo voy a resolver. Te lo prometo. Me quedé en silencio un momento mirando por la ventana cómo el atardecer teñía de naranja las fachadas de lavapiés. Marcelo, tu esposa, fue muy clara. Mi presencia en su vida es una carga que ya no quiere soportar. Solo estoy respetando sus deseos. Pero Carmen, ¿sabes cómo es Elena cuando se enfada? No lo quiso decir en serio. No lo quiso decir, sonó bastante convincente cuando deseó mi muerte. ¿Como regalo de cumpleaños? Repliqué con la voz firme por primera vez en días. Él bajó la cabeza, lo imaginé, aunque no lo veía, y murmuró algo sobre hablar con ella, hacerla entender su error. Pero yo ya había colgado. Cerré la puerta a sus súplicas como había cerrado la cuenta en el banco. Esa noche soñé con el mar Mediterráneo, con olas rompiendo en la playa de la Barceloneta, y con una versión de mí misma que reía sin culpa. El sábado fue mi día de despedida silenciosa de Madrid. Caminé por los lugares que habían marcado mi vida: la Universidad Complutense, donde di clases durante 38 años, con el olor a libros viejos y café de la biblioteca aún en mi memoria. El Parque del Retiro, donde empujaba el carrito de Elena bajo los castaños. La iglesia de San Jerónimo, donde me casé con Javier, en una mañana de primavera, con jazmines en el aire. Cada paso era un adiós a una vida vivida por los demás. Al atardecer me senté en un banco de la Cibeles, viendo cómo la diosa bendecía la ciudad, y juré que no miraría atrás. El domingo por la mañana Dolores llegó puntual a las 6 con café fresco en un termo, y una sonrisa cómplice que me llenó de energía. Cargamos mis 2 maletas, solo lo esencial, ropafotos de Javier, y Los Gemelos, mi viejo diario, en el taxi que nos esperaba. ¿Lista para tu gran escape?, preguntó guiñándome el ojo mientras el taxista cerraba el maletero. Más que lista, respondí. Y por primera vez en semanas mi sonrisa era genuina. Le di las llaves de repuesto de mi piso. El plan era meticuloso. Ella esperaría hasta el martes para ir al piso de Elena, fingir preocupación por mi desaparición y entregarle la carta que había escrito la noche anterior. Una carta de 18 páginas detallada, como una lección de matemáticas donde enumeraba cada sacrificio, cada euro gastado, cada sueño pospuesto. No era amarga, era una lección. Junto a ella los documentos legales, el cambio de testamento, la cancelación de su seguro médico complementario, que yo pagaba la notificación de que, como aval, ejercía mis derechos sobre la hipoteca por su inestabilidad financiera, y el cierre de todos los beneficios que recibía de mí. Recuerda, Dolores, tienes que parecer genuinamente preocupada. Dile que no contesté el teléfono 2 días que tocaste a la puerta y no respondí. Y que al usar las llaves de emergencia encontraste el piso vacío y la carta. No te preocupes, Carmen. Fui profesora de teatro aficionado 20 años. Será la actuación de mi vida, aseguró con una risa traviesa. El taxi nos llevó al aeropuerto de Barajas y mientras el conductor cargaba las maletas, di una última mirada a mi piso.
15 años allí, pero no sentía nostalgia. Era como liberarme de una cárcel que yo misma había construido. Al aeropuerto dije, y esas palabras marcaron el inicio de mi nueva existencia. El vuelo a Barcelona fue largo pero tranquilo, suspendida en el cielo con el zumbido de los motores y el aroma a café de la azafata. Por primera vez en décadas nadie sabía dónde estaba. Nadie podía llamarme para pedir favores, dinero o tiempo. Era una libertad embriagadora como el primer sorbo de vino en una terraza de verano. Durante el vuelo escribí en mi diario: esta es la primera vez en 43 años que hago algo solo para mí, sin calcular cómo beneficiará a Elena. Es aterrador y liberador al mismo tiempo. Llegué a Barcelona a media mañana con el sol brillante sobre el Mediterráneo. Miguel, el representante de la agencia, me esperaba con un cartel: «Bienvenida, señora Aguirre». Era un hombre joven, amable, con acento catalán, que hacía que todo sonara poético. «Hola, señora Carmen. Espero que esté lista para una nueva aventura». «Más que lista», respondí, y subimos a un taxi que olía a mar y a pan recién horneado. Me llevó a un apartamento encantador en el barrio gótico, un tercer piso, en un edificio centenario con balcones floridos y vistas a una plaza arbolada. El aire estaba lleno del aroma a jazmín y el murmullo de una fuente cercana. Miguel me dio una carpeta gruesa: restaurantes recomendados como el Quimet in Quimet, con sus montaditos, actividades culturales en el MACBA, grupos para expatriados, clases de catalán en la universidad, contactos médicos. También agendó una reunión con un asesor financiero para el miércoles. Esa tarde, después de un descanso, salí a pasear sin destino. Las calles estrechas del gótico eran un laberinto de piedra medieval, con sombras danzando en las paredes y el eco de guitarras flamencas desde algún bar. Me senté en una plaza, pedí un café con leche y churros crujientes y comí despacio, saboreando el azúcar en la lengua y observando a las palomas picoteando migas. Una paz extraña se instaló en mi pecho. No tristeza, no culpa, paz. Mientras caminaba de regreso, calculé mentalmente cuánto dinero había gastado en Elena, solo en los últimos 5 años. La entrada del piso, los pagos de la clínica, el coche, las escuelas de los gemelos, las emergencias constantes. Unos 30.000 euros al menos. Dinero que podría haber usado para viajar por el mundo, para vivir cómodamente, para soñar. En cambio, se lo di todo a una hija que veía mi amor como una carga. A las 8 de la noche, hora local, las 2 de la tarde en Madrid, calculé que Dolores estaría preparándose para ir a casa de Elena. Me senté en el balcón con una copa de vino tinto español, observando las luces de la ciudad antigua, y esperé. Sabía que pronto mi teléfono, que había encendido por curiosidad, empezaría a vibrar con desesperación. Elena entendería por fin lo que significaba perderme de verdad. Y así fue. A medianoche el teléfono vibró insistentemente. Era Elena. Dejé que sonara 4 veces antes de contestar, con el corazón latiendo fuerte, pero la voz calmada. Mamá, gritó su voz ahogada por el llanto. Dolores apareció en casa con una carta tuya. Dijo que desapareciste. ¿Qué está pasando? ¿Qué locura es esta? Hola, Elena, respondí mirando las estrellas sobre las torres góticas. ¿Ya leíste la carta? Sí, la leí. ¿Te volviste loca? ¿Cómo pudiste hacernos esto? ¿Dónde estás? Estoy exactamente donde necesito estar. Lejos de ti, como deseaste. Pero yo no quería eso. No quería que te fueras de verdad. Solo estaba enfadada, frustrada, triste. Ahí estaba la táctica de siempre: minimizar el daño, hacerme sentir culpable por reaccionar a su crueldad. No lo querías decir cuando me dijiste que tu mayor deseo de cumpleaños era que me muriera, porque sonaste bastante convincente. Fue solo... Estaba estresada. Marcelo perdió dinero en una inversión, los niños dan problemas en el colegio, la clínica no va bien. No debí desquitarme contigo. Tienes razón, no debiste.
Pero ya está hecho y las palabras no se deshacen. Pero mamá, por favor, vuelve. Te necesitamos. Te necesito. Qué interesante. Ahora me necesitaba ahora que había leído la carta con todos los detalles financieros perdidos, la casa en riesgo, el seguro médico cancelado, los pagos que tendría que asumir sola. ¿Me necesitas a mí o a mi dinero?, pregunté directamente. Hubo un silencio largo al otro lado, roto solo por su respiración entrecortada. «Te necesito a ti», murmuró finalmente, pero su voz no convencía. «Elena, durante 43 años viví para ti. Sacrificé mis sueños, mi dinero, mi tiempo, mis oportunidades. Y cuando necesité sentir que me amabas, que me valorabas, me dijiste que preferías que estuviera muerta». Esas palabras me partieron el corazón de una manera que no podré reparar. Lo siento mucho, mamá. Lo siento de verdad. Las disculpas no bastan, Elena. El daño está hecho. Y ¿sabes algo? Tal vez fue lo mejor que pudiste decirme porque me abrió los ojos. Me hizo entender que he vivido toda mi vida equivocada. ¿A qué te refieres? A que por primera vez en décadas estoy viviendo para mí misma. Y es maravilloso. ¿Dónde estás, mamá? Por favor, dime. Imploró con lágrimas en la voz. Los gemelos se preguntan por la abuela. No entienden por qué desapareciste. Fascinante cómo ahora, con mi ausencia, los niños me echaban de menos. Durante años, cuando cancelaba mis planes para cuidarlos, cuando les compraba juguetes caros o los llevaba al Zoo de Madrid, era solo lo esperado. Pero ahora mi vacío se sentía. Los niños estarán bien, respondí mirando las luces de la ciudad. Son resilientes. Aprenderán que las acciones tienen consecuencias y que las palabras dolorosas pueden destruir relaciones para siempre. Pero mamá, no puedes desaparecer así. ¿Y si te pasa algo? ¿Y si te enfermas? ¿Cómo lo sabremos? Ahora le preocupaba mi bienestar. ¡Qué conveniente! Elena, en los últimos 3 años tuve 2 episodios de presión alta que me llevaron al hospital. ¿Sabes cuántas veces me visitaste? Ninguna. Siempre tenías algo más importante. Eso no es verdad, protestó débilmente. Es verdad. La primera vez te llamé desde urgencias. Dijiste que no podías venir porque tenías una fiesta en casa de una amiga. La segunda era el cumpleaños de Marcelo, y estabas celebrando. El silencio confirmó que recordaba cada ocasión perfectamente. Yo pensé que no era serio, murmuró. Claro, porque mi salud nunca fue prioridad para ti. Pero mis cheques sí. No es sobre el dinero. Gritó. Te echo de menos, mamá. ¿Me echas de menos a mí o a tener a alguien disponible las 24 horas para resolver tus problemas? Colgué sin esperar respuesta. El teléfono volvió a sonar, pero lo silencié. Necesitaba paz para disfrutar mi primera noche de libertad en un nuevo país. Afuera, Barcelona respiraba con vida, risas lejanas, el tintineo de copas en una terraza, el aroma a mar acercándose. Los días siguientes fueron un descubrimiento constante no solo de la ciudad, sino de mí misma. Partes de mi personalidad, intereses y deseos, que habían dormido décadas bajo el peso de Elena, ahora despertaban como flores tras una sequía. Descubrí que me encantaba la arquitectura gótica, pasaba horas admirando los detalles de la Catedral de Barcelona, con sus gárgolas vigilando desde lo alto y el eco de los pasos en el claustro. Me di cuenta de que tenía talento para los idiomas. El catalán, con sus similitudes al castellano, no era tan difícil, y en las clases de la universidad reía con las otras alumnas mayores mientras conjugábamos verbos. Redescubrí mi amor por las matemáticas no como profesora, sino por placer. Compré un cuaderno y resolvía ecuaciones en el balcón con el sol calentándome la piel y el sonido de un acordeón callejero de fondo. El miércoles, en la reunión con el señor Ferrer, el asesor financiero, hablé abiertamente de mis finanzas por primera vez, sin ahorrar para emergencias de Elena. Con sus ahorros actuales y su pensión mexicana, explicó ajustándose las gafas, puede vivir cómodamente aquí muchos años.
España tiene excelentes programas de salud para jubilados extranjeros y la calidad de vida en Barcelona es excepcional. Por primera vez calculé gastos basados solo en mis necesidades, un curso de acuarela los martes, cenas en restaurantes con vistas al mar, viajes cortos a la Costa Brava. Usted también puede invertir parte aquí, continuó. Los rendimientos son estables. En 5 años podría aumentar su patrimonio significativamente. Aumentar mi patrimonio. ¿Cuántas veces tuve esa oportunidad, pero siempre preferí gastarlo en los caprichos de mi hija? ¿Hay algo más que deba saber?, pregunté. Tenemos muchos clientes en situaciones como la suya. Sonrió comprensivo. Personas mayores que vinieron a España buscando un nuevo comienzo tras relaciones familiares complicadas. No estás sola. Eso me confortó. No era la única madre manipulada y desechada por hijos ingratos. Había una comunidad entera eligiendo su felicidad sobre demandas tóxicas. El viernes me uní a un grupo de caminatas para expatriados seniors. 12 personas entre 65 y 80 años, todas buscando aventura. Durante el paseo por las colinas de Montjuïc, con el viento salado en la cara y el aroma a pino silvestre, empecé una conversación con Luisa, una italiana de 76 años que llegó a España 3 años antes. ¿Qué la trajo por aquí?, preguntó, mientras admirábamos la vista panorámica de la ciudad, con el mar brillando como un espejo roto. Una hija que me dijo que su mayor deseo de cumpleaños era que me muriera. Respondí sin filtros. Ya no tenía energía para suavizar la realidad. Luisa abrió los ojos como platos. ¿En serio? Completamente. Después de financiar su piso, criar a sus hijos prácticamente y sacrificar mi pensión por sus necesidades, me dijo que mi presencia era una carga insoportable. ¡Dios mío! ¿Y qué hiciste? Desaparecí de su vida. Y aquí estoy. Luisa sonrió con admiración. Eres valiente. Yo tardé 7 años en alejarme de mi familia tóxica. Mi hijo y mi nuera me trataban como un cajero automático. Cuando impuse límites me acusaron de egoísta y amenazaron con no dejarme ver a mis nietos. Los primeros meses fueron duros, confesó, mientras bajábamos un sendero arbolado con el crujido de las hojas bajo los pies. La culpa la consumió. Pensó que era realmente egoísta, que una buena madre siempre se sacrifica. ¿Y qué cambió tu perspectiva?, pregunté deteniéndome para recuperar el aliento. Me di cuenta de que mis hijos nunca se preguntaron si yo era feliz, si tenía suficiente para mí, o si mis sacrificios me lastimaban. A ellos solo les importaba lo que podía darles. Eso no es amor, Carmen. Es explotación. Sus palabras resonaron en mí como un gong. Por décadas había confundido manipulación con amor filial, demandas con necesidad genuina. Al final del paseo, Luisa me invitó a un grupo de apoyo quincenal para mujeres mayores que priorizaban su bienestar sobre expectativas tóxicas. Acepté de inmediato. Esa noche encendí el teléfono por primera vez en 3 días. 78 llamadas perdidas, 32 mensajes. La mayoría de Elena y Marcelo, algunos de números desconocidos, amigos reclutados para localizarme. Leí cronológicamente observando la evolución del pánico. Al principio emocionales. Por favor, mamá, vuelve. Te necesitamos. Los niños lloran por ti. Luego desesperados y financieros. El banco nos llamó para una reunión de emergencia sobre la hipoteca. No pueden quitarnos el piso por un malentendido. Al 4.º día, os agresivos. Esto es ridículo, mamá. Estás arruinando nuestras vidas por una rabieta. Actúa como adulta y vuelve. Y finalmente, desesperados. Llamé a hospitales, policía, amigos. Nadie sabe dónde estás. Si te pasa algo, será mi culpa. Dime que estás bien. Fascinante, en ningún momento una disculpa genuina por desear mi muerte, ni reconocimiento de su crueldad. Todo giraba en torno a las consecuencias para ella. Respondí a uno. Estoy perfectamente bien y más feliz que en años. Lo que experimentas son consecuencias de tus acciones.
Espero que te ayude a valorar a quienes amas antes de que sea tarde. Su respuesta inmediata. Por favor, mamá, podemos arreglarlo. Prometo no decir cosas horribles. Solo vuelve. Las promesas vacías no arreglan corazones rotos, Elena. Tus palabras revelaron lo que piensas de mí. No puedes deshacerlo con súplicas. Bloqueé su número y los demás. Hora de cerrar el capítulo. En la semana siguiente firmé papeles para residir permanentemente en España. Con el señor Ferrer, transferí mi pensión y puse en venta mi piso en Madrid. ¿Segura de hacerlo permanente?, preguntó. Nunca he estado más segura, respondí. Esa tarde Dolores llamó. Elena había ido a su piso llorando, implorando que le dijera dónde estaba, que había sido un malentendido. Le dije la verdad, que lo que te dijo era imperdonable, y que si yo fuera tú también habría desaparecido para siempre. Contó Dolores riendo. Debió ver su cara cuando se dio cuenta de que hasta los vecinos sabían lo cruel que fue. Mencionó problemas financieros. Sin mi ayuda no pagaban la hipoteca. Marcelo no resolvía la situación. Los niños necesitaban cosas para el colegio. Exactamente, no me extrañaba como persona, sino como proveedora. Dolores, cuando alguien pregunte por mí, especialmente Elena, di que estoy muerta para ellos. Porque, en cierto modo, lo estoy. La Carmen que se sacrificaba por una hija ingrata murió en su cumpleaños. Lo entiendo. Y creo que es la mejor muerte que pudiste elegir. 3 semanas después, mi vida en Barcelona florecía. Clases de catalán, curso de acuarela donde descubrí un talento oculto. Mis pinceladas capturaban el azul del mar, como si lo hubiera pintado siempre. Club de lectura los domingos, con expatriados discutiendo a Cervantes y a Vázquez Montalbán. Mi agenda por primera vez era mía placer y crecimiento, no obligaciones. Pero el conflicto no había terminado. Ese miércoles de abril, mientras tomaba café en el balcón soleado con el aroma a croissants de la panadería de abajo, recibí una llamada de un número internacional. Dudé, pero contesté. Señora Carmen Aguirre, preguntó una voz femenina con acento mexicano, aunque adaptado al contexto. Soy yo. ¿Quién habla? Raquel Mendoza, trabajadora social del Departamento de Servicios Familiares en Madrid. La llamo por una denuncia sobre su bienestar. Mi sangre se heló. ¿Denuncia de qué tipo? Su hija Elena hizo una denuncia alegando que podría sufrir demencia o deterioro cognitivo y que ha tomado decisiones financieras y de vida que la ponen en riesgo. Según ella, desapareció de repente y vive en condiciones precarias en el extranjero, posiblemente bajo influencia de terceros. No podía creerlo. Elena había involucrado a servicios sociales inventando una enfermedad mental para invalidar mis decisiones y forzar mi regreso. Señorita Mendoza, no sufro demencia. Vivo en Barcelona por elección propia en un apartamento cómodo, con cuidados médicos excelentes y en perfecta salud mental. Las alegaciones de mi hija son falsas. Entiendo, pero necesitamos verificar. ¿Posible coordinar una evaluación médica y psicológica a través del consulado español? Claro. Estoy dispuesta a cualquier evaluación que demuestre mi lucidez. Colgué con rabia y descreimiento bullendo en mí. Elena había cruzado una línea. No solo deseó mi muerte, sino que intentaba destruir mi credibilidad para recuperar control sobre mi dinero y vida. Llamé inmediatamente a mi abogado en Madrid, el señor Vargas, que me había ayudado con los trámites. Carmen, me alegro de oírte. Tuve una semana interesante con tu hija. Acabo de hablar con servicios sociales. Me acusa de demencia. Ese no es todo. Contrató otro abogado para impugnar los cambios legales que hiciste, alegando que no estabas en sano juicio. ¿Puede hacer eso? Puede intentarlo, pero no tiene base. Tengo grabaciones de nuestras conversaciones mostrando tu lucidez. Además, tu planificación meticulosa y vida independiente en Barcelona lo contradicen. ¿Qué más hace? Intentó acceder a tus cuentas alegando preocupación. Quería interrumpir el proceso de la hipoteca
pero todo está respaldado legalmente. Y ella firmó reconociendo problemas financieros. Increíble hasta dónde llegaba. Señor Vargas, prepare una demanda por difamación. Sus falsas alegaciones afectan mi reputación y derechos. Será un placer. Después de ver cómo te trató, es hora de consecuencias legales. 2 días después comparecí en el consulado en Barcelona para las evaluaciones. El doctor Torres experimentado me examinó 3 horas. Señor Aguirre no solo está en perfecta salud mental, sino que sus decisiones demuestran lucidez y valentía admirables. Su hija manipula el sistema para recuperar beneficios. Lo documentaré. Esa tarde la trabajadora social llamó. El informe cerraba el caso notificando a Elena que sus quejas eran infundadas. Se documentaría como denuncia falsa con implicaciones legales si se repetía. Elena no solo fracasó, sino que ahora tenía un registro oficial de falsedad. Esa noche escribí un relato detallado de mi experiencia para un blog de mujeres mayores, cambiando vidas radicalmente. Título: Cuando el amor materno se convierte en autodestrucción. Mi historia de liberación a los 74. Una semana después, la editora respondió entusiasta cientos de comentarios de mujeres identificándose. Acepté una entrevista en video para su YouTube. Se volvió viral, miles compartieron historias similares de hijos manipuladores. Comentarios dolían y sanaban. Mi hijo de 37 vive en mi casa, no paga alquiler y me insulta si pido empleo. Mi hija solo llama por dinero para vacaciones, nunca cuando estoy enferma. Una semana después, un email de Marcelo vio la entrevista. Estaba de acuerdo. Elena fue imperdonable, el testigo de la manipulación, pero dependiente financieramente. Los gemelos me extrañaban. Elena les dijo que estaba enferma. Respondí: agradezco tu honestidad, pero disculpas tardías no cambian daño. Espero enseñes a tus hijos a valorar a quienes aman. Validación por fin. 6 meses después, Dolores llamó. Elena perdió el piso. El banco ejecutó la hipoteca por atrasos. Se mudaron a un apartamento pequeño. Marcelo trabaja en turismo. Elena como empleada en la clínica. Elena pidió disculparse genuinamente, entendiendo lo perdido. Dolores le dijo que algunas heridas no sanan y que yo florecía en Barcelona. También el señor Vargas. Recuperé mi inversión inicial de 180.000 euros más intereses, 210.000. El piso vendido, 82.000 netos. Casi 300.000 euros en activos recuperados. Mi patrimonio excedía 500.000 euros. A los 74, más rica que nunca. Celebré en un restaurante de la Plaza Real con cava español, brindando por la mujer valiente que renació. Al día siguiente contacté una editorial para un libro. Cuando el amor lastima. Liberándose del abuso emocional familiar después de los 70. Documentaba mi historia y estrategias para reconocer manipulación, límites, coraje. Se publicó 8 meses después, bestseller en Europa y Latinoamérica. Cartas de lectoras. Entendí que no soy mala madre por no financiar irresponsabilidad de mi hijo. Vendí mi casa grande y me mudé a un pequeño apartamento. Duermo en paz. Una carta conmovió de Paula, 32 años, dándose cuenta de tratar a su madre como Elena, a mí. Se disculpó queriendo ayudarla a soñar. 2 años después, una carta de los gemelos, 13 años, contaron la verdad, me extrañaban orgullosos de mi valentía. Querían visitarme mayores. Lloré de alegría. Respondí: amor eterno, puertas abiertas, cuando crecieran aprendan de palabras y respeto. Hoy, 3 años después, en mi balcón en Barcelona con vistas al Mediterráneo. Tengo 77 años, patrimonio de 600.000 euros, libro en 8 idiomas, amigos mundiales, paz interior. Elena me pidió desaparecer. Le concedí el deseo. Al perderme, perdió no solo una madre, sino la estabilidad financiera. La semana pasada su email, leyó el libro, entendió daños, sacrificios, dar por sentada. No pide perdón, solo que sepa que entiende y que merezco felicidad. No respondí. Algunos puentes no se reconstruyen.
Pero guardé sus palabras como confirmación. Dolor se transforma en sabiduría. Mi desaparición fue mi regalo para ella. Mi nueva vida para mí. Valieron cada lágrima. Y ahora, si os gustó esta historia, haced clic en el siguiente vídeo que aparece en pantalla. Hay una traición y giro que no habéis visto nunca. Gracias por escucharme desde el corazón. Suscríbete al canal, dejad un comentario con «Hola desde vuestra ciudad» y nos vemos en la próxima, donde el drama familiar sigue latiendo. El sol de abril en Barcelona entraba a raudales por las ventanas del consulado, iluminando las paredes blancas y el aroma a papel viejo y desinfectante que flotaba en el aire. Me senté en la sala de espera con las manos entrelazadas en el regazo, sintiendo el pulso acelerado en las sienes. Habían pasado solo 2 días desde la llamada de Raquel Mendoza, la trabajadora social, pero en mi mente se sentía como una eternidad. Cada hora que pasaba esperando la evaluación era un recordatorio de hasta dónde había llegado Elena. No contenta con desear mi muerte, ahora intentaba borrarme del mapa legalmente, pintándome como una anciana loca, incapaz de manejar su propia vida. El collar de perlas que aún llevaba al cuello como un talismán de mi madre pesaba como una cadena. El doctor Torres, un hombre de unos 60 años con gafas gruesas y una bata impecable, me recibió en su consulta con una sonrisa profesional, pero cálida. La habitación era pequeña, con un escritorio de madera oscura, una lámpara de pie que zumbaba suavemente y un póster de la Sagrada Familia en la pared, como si quisiera recordarnos que incluso en las tormentas hay belleza en la perseverancia. «Señora Aguirre, siéntese, por favor», dijo señalando una silla acolchada. «Vamos a hacer esto lo más cómodo posible. Cuénteme por qué cree que estamos aquí». Respiré hondo, oliendo el leve aroma a café de su taza sobre el escritorio, y comencé a hablar. Le conté todo sin filtros: el cumpleaños de Elena, sus palabras como cuchillos en la cocina de mármol, los años de sacrificios que ahora se revelaban como cadenas. Hablé de la tarta de almendra que se quedó intacta, del collar de perlas que nadie abrió, de las noches en vela, contando euros en mi piso de lavapiés. El doctor tomaba notas en un bloc, asintiendo de vez en cuando. Y cuando terminé, el silencio se extendió como una manta pesada. «Entiendo», dijo finalmente, ajustándose las gafas. «Esto no es solo una evaluación. Es una historia de resiliencia. Vamos a proceder con las pruebas: memoria, razonamiento, estado emocional. Relájese, no hay prisa». Las 3 horas siguientes fueron un torbellino. Pruebas de memoria donde recordaba fechas exactas de mis sacrificios: el día que vendí las joyas de Javier por 18.000 euros, el semestre de universidad que pagué con 48.000 rompecabezas lógicos que resolvía como las ecuaciones de mis clases en la Complutense, y una conversación profunda sobre mis decisiones. Le hablé de Barcelona, de cómo el barrio gótico me había devuelto el alma, del curso de acuarela, donde mis manos temblorosas ahora pintaban mares azules sin miedo. Cuando terminó, el doctor Torres se recostó en su silla con una expresión de genuina admiración en el rostro. «Señora Aguirre no solo está en perfecta salud mental. Sus decisiones: dejar Madrid, reclamar sus derechos legales, empezar de cero aquí, demuestran una lucidez y valentía que pocas personas de cualquier edad poseen. Su hija está manipulando el sistema, intentando recuperar control financiero disfrazado de preocupación. Lo documentaré todo en el informe oficial». Salí del consulado con las piernas flojas, pero el pecho erguido. El sol me cegó al cruzar la plaza, donde un grupo de turistas reía alrededor de una fuente salpicando agua fresca. Llamé al señor Vargas desde un banco cercano, con el bullicio de la Rambla de fondo. «Carmen». «¿Cómo fue?», preguntó su voz grave al otro lado de la línea. «Perfecto. El doctor confirma todo, lucidez total». «¿Y Elena?». Suspiró y pude imaginarlo en su despacho de Madrid, con pilas de papeles y el olor a tinta de impresora. «Está escalando». Su abogado presentó una moción para congelar sus activos, alegando incapacidad.
Pero con este informe lo desmontamos. He preparado la demanda por difamación, falsas acusaciones que dañan su reputación y derechos. Podría costarle caro legal y emocionalmente. Hágalo, respondí con la voz firme como el mármol de la catedral cercana. No más. Quiero que entienda que no soy desechable. Esa tarde, mientras caminaba por las Ramblas con el aroma a castañas asadas de los vendedores ambulantes y el eco de guitarras flamencas, recibí una llamada inesperada. Era un número desconocido, pero contesté. La voz al otro lado era la de Elena, ronca por el llanto, como si hubiera estado gritando durante horas. «¿Mamá?» Sollozó. ¿Por qué me haces esto? Los servicios sociales vinieron a casa, me interrogaron como si yo fuera una criminal. Dijeron que mis alegaciones son falsas, que tienes un informe médico que me deja como la villana. Me detuve junto a un puesto de flores oliendo el dulce perfume de las rosas rojas y cerré los ojos. Elena, tú empezaste esto. Deseaste mi muerte. Y cuando no morí, intentaste declararme loca para robarme lo poco que me queda. ¿Qué esperabas? No es así, gritó su voz quebrándose. Solo quería que volvieras, que arregláramos las cosas. Marcelo y yo estamos en la ruina. El banco ejecutó la hipoteca esta mañana. Perdimos el piso. Nos mudamos a un apartamento minúsculo en Usera, con goteras y sin vistas. Los niños preguntan por su habitación por la piscina. Y todo por tu venganza. Venganza, repetí sintiendo un nudo en la garganta, pero manteniendo la calma. Estos son consecuencias, Elena. Consecuencias de tratar a tu madre como un banco con patas. Durante 43 años te di todo, 480.000 euros, mi salud, mis sueños. Y tú lo tiraste como si nada. Hubo un silencio roto solo por sus sollozos. Podía imaginarla en ese apartamento nuevo con las cajas sin deshacer, apiladas en el salón, el olor a humedad y cartón mojado, los gemelos jugando en el suelo con juguetes viejos. Lo siento, mamá. Lo siento tanto. Fui una egoísta, una ingrata. Pero, por favor, ayúdanos. Solo esta vez. Te lo devolveré, lo juro. No, Elena, dije, y las palabras salieron como un río liberado. No más esta vez. Cada esta vez me ha costado un pedazo de mí. Ahora vivo para mí. Y tú aprenderás a vivir sin mí. Colgué con las manos temblando y me senté en un banco de la Rambla, viendo pasar a la gente como un desfile de vidas ajenas. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, no por debilidad, sino por el peso de lo que acababa de hacer cortar el cordón que me ataba a ella para siempre. El clímax de mi dolor, el momento en que el amor se convertía en acero. Esa noche en mi apartamento del Gótico, con el balcón abierto al rumor de la ciudad y el aroma a mar lejano, recibí el email de la editora del blog. Mi relato se había publicado y la respuesta era abrumadora. Miles de visitas, cientos de comentarios de mujeres como yo, atrapadas en redes de hijos tóxicos. «Eres mi heroína», escribió una de Sevilla. «Lloré leyendo tu historia. Mañana le diré a mi hijo que no más dinero». Otra de Valencia. Pensé que era la única. «Gracias por darme valor». Pero el verdadero clímax llegó 2 días después, cuando la entrevista en video se subió al canal de YouTube del blog. Me habían grabado en el balcón con la Sagrada Familia, al fondo, hablando con voz temblorosa pero firme. Conté todo el desprecio en los ojos de Elena, el cálculo de euros en la noche de insomnio, el vuelo a Barcelona como un renacer. «No se trata de venganza», dije a la cámara con el viento revolviéndome el pelo. «Se trata de dignidad. Una madre no es un pozo sin fondo». La entrevista explotó. En 24 horas, 50.000 vistas. En una semana, 1 millón. Los comentarios eran un torrente, madres de toda España compartiendo sus infiernos hijos, que las llamaban solo por herencias nueras, que las marginaban nietos educados en el egoísmo.
Hashtags como Madres Liberadas y No más sacrificios se volvieron virales. Periodistas del País y La Vanguardia me contactaron. Hasta un programa de TV en TVE quiso entrevistarme en directo. Pero el golpe más duro y el más catártico llegó esa misma semana, en forma de un email de Marcelo. Lo abrí con el corazón en un puño sentada en mi cocina con una taza de té humeante y el olor a jazmín del balcón invadiéndola la habitación. Carmen escribía: «Vi tu entrevista. Necesito que sepas que estoy completamente de acuerdo contigo. Lo que Elena dijo fue imperdonable y la forma en que te trató durante años es inaceptable. Fui testigo de cómo te manipulaba, te usaba como un cajero automático emocional y financiero. Pero nunca tuve el valor de confrontarla porque dependíamos tanto de tu ayuda. Los gemelos te extrañan muchísimo. No entienden por qué ya no vienes. Elena les dijo que estás enferma y no puedes visitarlos, pero creo que merecen saber la verdad cuando sean mayores. Sé que es tarde para disculpas, pero quería que supieras que al menos una persona en esta familia reconoce cuánto te sacrificaste por nosotros. Espero que seas feliz en tu nueva vida». Leí el email 3 veces con lágrimas nublándome la vista, el sabor amargo del té en la lengua. Era la validación que había anhelado durante décadas, alguien reconociendo el abuso no como un malentendido, sino como lo que era. Respondí con manos temblorosas: «Marcelo, agradezco tu honestidad, pero las disculpas tardías no borran el daño. Espero que esta experiencia te ayude a ser un mejor esposo y padre y que les enseñes a tus hijos a valorar a las personas que los aman antes de que sea demasiado tarde». Enviar ese mensaje fue como soltar una piedra del fondo de un pozo liberador, pero con el eco de lo que se había perdido. Esa noche soñé con Elena de niña corriendo por el retiro con su vestido blanco riendo. Me desperté con el alba, el canto de los pájaros en la plaza, y supe que el clímax había pasado. No había vuelta atrás. Mi dignidad forjada en el fuego de su desprecio era ahora inquebrantable. Días después, el señor Vargas llamó con noticias: la demanda por difamación avanzaba. Elena había retirado su moción, pero el registro de denuncia falsa quedaría en su expediente. «Ganamos», Carmen dijo. «No solo legal, sino moralmente». Y en ese momento, sentada en mi balcón con el mar Mediterráneo brillando a lo lejos, sentí que el nudo en mi pecho se deshacía. El clímax no era su derrota, sino mi victoria, la de una mujer de 74 años que eligió vivir. Los días que siguieron al clímax de esa llamada con Elena fueron como un río que tras una tormenta furiosa encuentra por fin su cauce tranquilo. Barcelona, con su luz dorada de primavera, filtrándose por las rendijas de las persianas del barrio gótico, parecía susurrarme que el peor había pasado. Me despertaba temprano con el aroma a pan recién horneado subiendo desde la calle empedrada, y el lugar de lágrimas se encontraba en mi agenda, un lienzo en blanco para el día. El curso de acuarela se había convertido en mi refugio. Mis pinceladas, antes temblorosas, ahora fluían con la confianza de quien sabe que el azul del Mediterráneo no se borra con una tormenta. El señor Ferrer, mi asesor financiero, me llamó una mañana soleada mientras tomaba café en el balcón, con el rumor de la fuente de la plaza como banda sonora. «Carmen, buenas noticias», dijo su voz cálida como un abrazo. «Con el informe del consulado y la demanda por difamación, Elena ha retirado todas las mociones. El banco ha transferido su inversión inicial en el piso, 180.000 euros más intereses que suman 210.000. Y su antiguo piso en Lavapiés se vendió por 82.000 netos después de comisiones. Casi 300.000 euros recuperados más sus ahorros e inversiones aquí. Su patrimonio neto supera los 500.000 euros. A los 74 es usted más rica de lo que jamás fue». Colgué el teléfono con una sonrisa que se extendió por mi rostro, como el sol sobre las tejas rojizas. No era solo dinero.
Era justicia el retorno de pedazos de mí misma que había regalado sin medida. Invertí una parte en un piso pequeño pero propio en el Eixample, con balcón a una calle arbolada y vistas lejanas al mar. El resto en fondos estables que crecían solos como las enredaderas que trepaban por las fachadas antiguas. Dolores, mi fiel cómplice, me llamaba cada domingo como un ritual que me anclaba al pasado sin arrastrarme de vuelta. «Carmen, no vas a creerlo», dijo una tarde con su risa ronca al fondo. Elena perdió el piso definitivamente. El banco lo ejecutó la semana pasada. Marcelo no pudo recuperar el dinero de sus inversiones fallidas. Se atrasaron 3 pagos más. Como aval tú tenías derechos y el proceso que iniciaste selló todo. Se mudaron a un apartamento diminuto en las afueras de Madrid, en Usera, con paredes finas y el ruido del metro constante. Marcelo consiguió un trabajo estable en una agencia de turismo ganando la mitad de lo que fingía, y Elena volvió a la clínica. Pero no como dueña, sino como empleada, atendiendo clientas con manicura barata. Escuché en silencio con el viento salado de la Barceloneta, revolviéndome el pelo, y sentí una mezcla extraña, no alegría por su sufrimiento, sino una satisfacción profunda, como el alivio de quien cierra un libro, que lo ha herido demasiado tiempo. Y los niños pregunté porque aunque el dolor de Elena era suyo, los gemelos eran inocentes en esa tormenta. Están bien adaptándose. Preguntan por ti, claro. Elena intentó contactarme de nuevo llorando diciendo que quiere disculparse de verdad, que por fin entiende lo que perdió al perderte. Le dije que algunas heridas son demasiado profundas para sanar con palabras y que tú estás floreciendo en Barcelona, que es mejor para las dos, si no intenta alcanzarte. Dolores tenía razón. En esos 6 meses había construido una paz que no quería romper por promesas huecas de una hija que una y otra vez solo me valoraba cuando sangraba euros. Gracias, Dolores. Cuando alguien pregunte por mí, di que estoy muerta para ellos. Porque la Carmen que se sacrificaba eternamente por una hija ingrata, realmente murió aquel cumpleaños. Lo entiendo perfectamente, rió ella. Y sabes, creo que es la mejor muerte que pudiste elegir. 3 semanas después de mi llegada, mi vida en España había tomado forma de maneras que nunca imaginé. Me inscribí en clases de catalán 3 veces por semana, donde reía con un grupo de jubiladas locales que me contaban chismes de la boquería. El curso de acuarela los martes y jueves reveló un talento que ignoraba mis cuadros de olas, rompiendo en la playa de la Barceloneta. Empezaron a venderse en un mercadillo del Raval por unos euros que guardaba como tesoros. Me uní a un club de lectura para expatriados que se reunía los domingos en una terraza con vistas al Port Bell, discutiendo a García Márquez o a Mercè Rodoreda, con copas de vermut helado. Por primera vez en décadas mi agenda rebosaba de actividades elegidas por mi placer puro, crecimiento sin cadenas. Y la transformación más profunda era financiera, sin las demandas constantes de Elena. Mis ahorros no solo se mantenían, crecían. Las inversiones con el señor Ferrer ya daban frutos positivos, y planeaba mi futuro basado solo en mis anhelos, un viaje a Tama, Andalucía, para visitar las raíces de mi madre, un curso de cocina catalana para dominar el suquet de peix. Pero la verdadera resolución llegó cuando contacté a una editorial española especializada en autoayuda y crecimiento personal. La editora Montserrat, una mujer de 50 con ojos vivaces y un pañuelo al cuello, se interesó de inmediato durante nuestra reunión en una cafetería del Born, con el aroma a chocolate caliente y el tintineo de tazas. Carmen me dijo hojeando mis notas: su historia toca un nervio que afecta a millones de mujeres, pero que se discute en voz baja el abuso emocional por hijos adultos. Es epidémico y necesita ser expuesto. Vamos a publicarlo. Pasé los siguientes 3 meses escribiendo. Cuando el amor lastima. Liberándose del abuso emocional familiar después de los 70. No era solo mi relato.
Era una guía práctica reconocer la manipulación, establecer límites, encontrar el coraje para priorizar el propio bienestar. Incluí ejercicios como listar sacrificios en una tabla y calcular su valor real, o cartas modelo para confrontar sin rabia. El libro se publicó 8 meses después y se convirtió en un bestseller en España, México y Argentina. Las cartas de lectoras eran un bálsamo. Leí tu libro y entendí que no soy una mala madre por negarme a seguir financiando la irresponsabilidad de mi hijo de 42 años, escribió Marta de Sevilla. Tu historia me ayudó a ver que el amor verdadero no exige autodestrucción, compartió Teresa de Valencia. Después de leerlo vendí mi casa grande y me mudé a un pequeño piso en Granada que puedo pagar sin depender de mis hijos. Por primera vez en años duermo en paz, relató Sofía de Barcelona. Pero la carta que más me conmovió llegó un año después de una joven madre llamada Paula. Señora Aguirre, tengo 32 años y una madre de 67 que ha sacrificado su vida por mí y mis hermanos. Después de leer su libro me di cuenta de que la estamos tratando exactamente como Elena, a usted. Su historia me abrió los ojos. Estaba repitiendo un patrón tóxico que podría destruir nuestra relación para siempre. Ayer llamé a mi madre y me disculpé por años de darla por sentada. También le dije que quiero ayudarla a realizar sus sueños en lugar de esperar que esté siempre disponible para los míos. Gracias por ayudarme a entender esto antes de que fuera demasiado tarde. Esa carta me hizo llorar de alegría sentada en mi balcón, con una copa de vino, el sol poniéndose sobre el mar como un lienzo de fuego. Mi dolor había evitado que otras familias se rompieran. Había plantado semillas de cambio en corazones lejanos. 2 años después de mi llegada ya a España, una mañana de otoño con hojas doradas cayendo en la plaza, recibí una carta física en mi buzón. La caligrafía era torpe de adolescentes y el sobre tembló en mis manos. Era de mis nietos Pablo y Sofía, ahora de 13 años. Querida abuela Carmen, escribían: papá nos contó la verdad sobre por qué te fuiste. Dijo que mamá te dijo cosas muy crueles, y por eso decidiste empezar una nueva vida lejos de nosotros. Queremos que sepas que te extrañamos mucho y que entendemos por qué te fuiste. También queremos que sepas que estamos orgullosos de ti por ser tan valiente. Cuando seamos mayores nos gustaría visitarte en Barcelona si quieres recibirnos. La carta incluía dibujos, uno de mí pintando en el balcón, otro caminando por las Ramblas con una sonrisa. Lloré una hora no de tristeza, sino de alivio puro. Mi decisión de preservar la dignidad había sido correcta incluso si significaba distancia de quienes amaba. Respondí esa misma tarde: mis queridos nietos, vuestras palabras son el regalo más hermoso que he recibido en años. Os amo profundamente, y siempre os amaré sin importar la distancia. Cuando seáis mayores y podáis tomar vuestras decisiones, las puertas de mi corazón y de mi casa siempre estarán abiertas para vosotros. Hasta entonces quiero que sepáis que la abuela está viviendo una vida plena y feliz, rodeada de belleza y paz. Guardad ese amor que sentís por mí, pero también aprended de esta experiencia. Las palabras tienen el poder de construir o destruir, y las relaciones se basan en el respeto mutuo, no en el sacrificio unilateral. Os amo con todo mi corazón. Hoy, 3 años después de aquel cumpleaños que lo cambió todo, estoy sentada en el balcón de mi piso en el Eixample, contemplando el mar Mediterráneo, mientras escribo las últimas líneas de mi historia. Tengo 77 años, un patrimonio de más de 600.000 euros, un libro traducido a 8 idiomas, amigos queridos de todo el mundo y una paz interior que jamás creí posible. Elena me pidió como regalo que desapareciera de su vida. Le concedí ese deseo de la forma más extraordinaria posible. Lo que ella no calculó fue que al perderme, no solo perdió a una madre que la amaba incondicionalmente, sino también a la persona que sostenía su mundo financiero durante décadas. La semana pasada recibí un correo de Elena, el primer contacto directo en 3 años.
Mamá escribía, leí tu libro. Nunca imaginé cuánto te lastimé, cuánto te sacrificaste por mí, cuánto te di por sentada durante toda mi vida. No estoy pidiendo que vuelvas o que me perdones. Solo quiero que sepas que por fin entendí lo que intentaste enseñarme, aunque de la manera más dura. Espero que seas feliz en tu nueva vida, porque te mereces toda la felicidad del mundo. No respondí al correo. Algunos puentes una vez quemados no se reconstruyen. Pero guardé sus palabras en el corazón, no como una victoria, sino como confirmación de que todo dolor puede transformarse eventualmente en sabiduría. Mi desaparición fue mi regalo para ella, mi nueva vida, mi regalo para mí. Y valió cada lágrima, cada sacrificio, cada momento de oscuridad que me trajo hasta aquí. Porque a veces la única manera de salvarse es tener el valor de perderse por completo para renacer como la persona que siempre se destinó a ser. Y vosotros habéis tenido que elegir entre el amor que dais y el que os dais a vosotros mismos. Contadme en los comentarios desde qué rincón de España o del mundo nos veis. Nos encanta saber cómo estas historias os tocan el alma. Si os ha llegado esta, dadle like, suscribeos al canal para más dramas que os hagan reflexionar y sentir, y no os perdáis el próximo vídeo que aparece en pantalla, una traición familiar con un giro que os dejará sin aliento. Gracias por estar aquí, por escucharme con el corazón abierto. Hasta la próxima, cuidaros mucho. Un abrazo desde Barcelona.